andás? ¿Cómo va eso? Bien, acá a última hora te convocamos porque bueno, no podemos privarnos de alguna historia. Pues sabés que el otro día me dijo una señora que escucha el programa solamente porque estás vos. Entonces dije, bueno, hay que ponerlo, no nos queda otra. Ah, pero mira vos, Sí, qué porque honor. le gustan las historias, le gustan estos cuentos que traes. Bueno, el cuento de hoy es un cuento terrible. Ajá, bueno, señora atenta, Atenta atenta. señora, no sé su nombre, pero atenta. Es un cuento para sufrir y de Contame. sufrimiento. Ay, Dios. ¿Pero Eh, físico o mental? Físico, mental y de la tortura más grande que existe, Ah, que es la que ejerce el Estado sobre los cuerpos de los condenados. bueno. ¿No? Pensaba a propósito de lo que decías vos al principio, ¿no? Sobre esta situación que acontece en la provincia de La Pampa, Mm, donde hay tantas personas que están presas en comisarías, lo que hay un problema histórico, ¿no? mm, De los regímenes legales, que es qué hacer con los cuerpos de los condenados. claro. Han existido a lo largo de la historia decenas, centenares de máquinas de tortura que las pueden leer en cualquier lado, ¿no? Hay desde el potro hasta las torturas chinas, pero hay un cuento que a mí me parece de lo mejor, que es En la colonia penitenciaria de Frank Kafka. Es un cuento que él empezó a escribir en 1914 y que se publicó en 1919, un cuento, una novela corta, quizá pueda leérselo así. Ujú. La historia, yo veo ahí, digamos, a propósito, estuve trabajando esta semana por cuestiones laborales con la obra de Kafka, hay como, está tematizado de alguna manera en ese cuento el pasaje, ¿no? Digamos, de una economía del castigo basada en el suplicio hacia otra que supone, ¿no? Lo que se supone que son los métodos modernos de castigo, a la privación de un derecho, ¿no? Del, del castigo físico hacia otra forma de castigo que no constituya un espectáculo. Por lo menos Ujú, esto es lo que dice Foucault en Vigilar y Castigar, ¿no? claro. Ese pasaje. Sí, Hay una, el hecho del proteger el cuerpo, de esto del habeas corpus, no tiene más de 250 años. claro, ese pasaje, ¿no? Ese Foucault, lo dice Foucault, Ujú, dicen Foucault. Foucault, es el dejar vivir, hacer morir, al hacer vivir, dejar morir, lo llama él, ¿no? De Ujú, una, digamos, de una economía, de una sociedad disciplinaria a una sociedad de control, a una suerte de biopolítica, ¿no? Que te indica cómo vivir. ujú, En el cuento hay un personaje, un extranjero, que llega a una isla en la que funciona una colonia penal, que es invitado por el nuevo comandante de esa colonia penal para asistir a la última jornada de castigo para la que se va a utilizar una máquina. Un viejo comandante, representante del antiguo régimen, llamémoslo así, va a llevar adelante la última exhibición de tortura con una máquina que se ha utilizado muchísimo, ¿no? claro. Van a castigar a un soldado por desobediencia e insulto a sus superiores. ¿Cuál es la desobediencia, el insulto a sus superiores que ha cometido este soldado? Es haberse dormido durante una guardia. Digamos, se durmió en la puerta de la casa de un alto funcionario y entonces lo van a castigar. Es un castigo que va a durar 12 horas y que va a terminar en la muerte, ¿no? Y como ha sucedido a lo largo de la historia, como se dice que sucedía en Siberia, o como durante la Patagonia trágica, durante, ¿no?, el gobierno de Hipólito Yrigoyen, le hacían a los trabajadores anarquistas en el sur argentino, que les hacían cavar sus propias tumbas. El explorador llega en el momento en que se ve a un soldado vigilando a otro que está cavando un pozo. Pero ¿cuál es la particularidad? Que el soldado no sabe lo que va a suceder. Está bien, cavando un pozo y no sabe para qué demonios es ese pozo, porque hay todo un juego ahí Claro. lingüístico
que no voy a profundizar. ¿En qué consiste la máquina? La máquina tiene 3 partes, ¿no? Una cama en la que se ata de pies y manos al reo. Otra parte que se llama el diseñador, que es una especie de cama sobre el colchón llena de agujas, decenas, centenares de agujas, ¿no? Y otra que le llaman rastra, que es como una especie de émbolo que va y viene para poder clavar las agujas sobre el cuerpo del condenado. Es muy difícil describirla porque no es muy preciso Kafka. Kafka nunca es muy preciso en las descripciones de este tipo de cuestiones. Tampoco lo es, por ejemplo, en la metamorfosis o en la transformación, sí. la descripción del escarabajo. O sea, él es bastante ambiguo. No obstante, hay un francés que se llama Michel Carouge, que en 1954 escribió un libro que se llama Las máquinas célibes, donde a partir de las descripciones de Kafka dibuja esta máquina. ¿Cómo es las máquinas de qué? ¿El texto? Las máquinas célibes, que son, él dice, son las máquinas que provocan deseo de consumir en el capitalismo, pero que están desconectadas de otras máquinas, que tienen un fin en sí mismas. Su existencia se basta a sí misma, en este caso una máquina de castigo, cuyo único sentido es el castigo, digamos, no tiene una conexión ulterior con otras máquinas. No, es muy medio complejo el concepto como lo usa. Bueno, entonces, sobre la cama se ata al reo, voy a usar las palabras del cuento, hay una especie de cuenco que sube y baja cada tanto para alimentarlo con una pasta de arroz, como arroz pasado, y un fieltro que se le pone en la boca para evitar que el reo con el dolor se muerda la lengua, se ahogue en su propio vómito. Entonces le da un poquito de esa pasta, se la hace tragar a la fuerza y el fieltro evita que vomite, que se muerda la lengua, y comienza en una tortura que dura 12 horas la máquina a penetrar la piel del reo y a ir limpiándola. Y en el caso digamos, el resultado final es que queda tatuada en la espalda del condenado el crimen que ha cometido, y la máquina, como una especie de resorte, lo expulsa hacia un pozo. ¿Cuál es la cuestión? Que eso que es narrado, ¿no?, silencia algo que es mucho más importante, que son las centenares de miles de torturas previas que hubo en esa máquina. Y no solo eso, sino que los suplicios eran, como lo fueron en la historia, espectáculos públicos a los que todos los habitantes de la isla asistían, como en el circo romano. Iban las familias completas a ver la tortura que se operaba sobre los cuerpos. No solo eso, sino que los niños tenían el privilegio de pasearse alrededor de la máquina en la que estaba atado de pies, de manos y desnudo el sujeto al que iban a torturar, ¿no? Y era un espectáculo familiar. Había sitiales preferenciales para los más ricos, etcétera, ¿no? Como en el circo romano, ¿no? Exactamente lo mismo, digamos. El suplicio era parte del espectáculo. El viejo comandante lo que busca es convencer a este explorador de que hable en favor de la máquina, ¿no? De que interceda, se ve que tiene un cargo así, no queda muy claro, pero una especie de cargo diplomático, interceda ante el nuevo comandante para que persista la vieja forma de suplicio, para ejercer la ley, pero no lo logra. Entonces, el nuevo comandante, totalmente desquiciado, saca al soldado que iba a ser condenado de la máquina. Él no comprende nada de lo que está sucediendo, el soldado. Se ata a sí mismo la máquina y la máquina comienza a funcionar, a tatuar en su espalda la consigna "sé justo". La máquina empieza a descuajeringarse, qué sé yo, se desarma en 1000 pedazos y expele el cuerpo del viejo comandante defensor del antiguo régimen en el pozo.
Pero lo más impresionante, que es parte de la prosa de Kafka, ¿no? Es una prosa que podríamos definir como no sentimental bajo ningún punto de vista. Es una prosa, la de este cuento, y es algo que se deja ver aún en la traducción, una prosa aséptica, que alterna entre los diálogos explicativos, ¿no?, por parte del comandante, y las argumentaciones a favor de la máquina. Es un cuento en el que en ningún momento hay una evaluación directa sobre sí, no hay una carga axiológica. No hay una intervención por parte del narrador. El narrador es una especie de un mero presentador de los hechos, lo cual lo vuelve mucho más terrible, ¿no? Estas cosas de la descripción del mal sin pasión, ¿no? Sin ningún tipo de intervención axiológica, como dijiste vos, ¿no? Para que sea el propio sujeto, lector, quien se haga cargo de ese sufrimiento que se está poniendo en discurso. El cuento ha sido analizado desde muchas perspectivas. Esta que yo hoy propongo es una. También hay toda una lectura respecto de cuál es el funcionamiento de la ley mosaica, la ley de los judíos, ¿no?, en relación con los superiores, el valor que tiene la palabra, porque hay toda una cuestión muy simbólica. El tipo, como sucede en el proceso, va a ser condenado a muerte por un crimen que acaso cometió, pero desconoce cuál es la sentencia, y la sentencia es tatuada como una especie de salmo en la espalda del sujeto. Entonces hay una alegoría hermosa, me parece, ahí, en cuál es la situación en la que se encuentran los sujetos frente a la ley. Digamos, el derecho en este cuento simplemente es una economía del castigo, no es una economía tecnológica que en todo caso despliegue deberes y responsabilidades en la sociedad, sino que simplemente es un discurso sobre cuál es la mejor manera de castigar y de esta manera controlar a los sujetos. Pero los sujetos, no obstante, no conocen cuál es la ley que han desobedecido y no conocen sobre todo su sentencia. El derecho, el sistema penal, el Estado es una maquinaria de tortura que se apropia de los sujetos, los victimiza, los destruye, sin que ellos tengan la posibilidad de defenderse, porque no conocen cuál es el mal que han cometido. Y sin embargo, la maquinaria sigue funcionando y torturando y encerrando gente. Muy bien, Damián Repetto. Aquí escuchamos De lejos parecen moscas, el catálogo de bestias, la columna que, bueno, quitó me había abierto el apetito, el poroto con jalapeño de Suárez, pero ahora vos con todo esto que me hiciste, bueno, volver el estómago, te digo, con esta máquina de tortura. Pero lean el cuento, es espectacular. Entonces se llama La Colonia Penal. En la colonia penitenciaria. En la colonia penitenciaria. Esta semana, bueno, todo el mundo habló de Kafka respecto del análisis postelectoral a través de una interpretación de la transformación. Pero bueno, trajiste vos otro título de Kafka que no se agota, evidentemente. Es lo que hace un clásico. Es lo que hace un clásico, justamente. Siempre estar en boga. Cerramos este Bestia, Damián Repetto, vamos a cerrarlo con el temita que vos elegiste, porque ya estamos remil pasados y pasadas. Yo tengo que ir a comprar unos plantines, ahí a ver de lechuza que me va a cerrar, así que me tengo que retirar. ¿Qué elegiste para cerrar? Elegí Hurt, o sea, es una palabra por Johnny Cash, que es una palabra muy linda en inglés, porque puede ser tanto un sustantivo como en algunas posiciones un verbo. Como herida, pero también es lastimar, ¿no? Y me parece que viene muy a cuento. Has puesto mucho Johnny Cash. Dos veces, en esta columna. Esta es la segunda. 2 veces esta es la segunda. 2 veces me pareció que más. Bueno, Damián, gracias. Y saludá a la señora que te admira. Saludo a la señora. Muchas gracias. Señora, usted no sabe lo que se ha comprado. Estuvo la India Karate operando, estuvo Tomaso Bols dirigiendo el streaming, estuvo Maurito Monteiro reemplazando esa IA que nos acompaña, que es Mauro Monteiro, reemplazando a Juan Ignacio de Pian, que ya debe estar en tierras santarroceñas. ¿Acaso? Anoche estuvo en Pico y hoy, ya saben, a las 8 de la noche va a estar acompañando a Alberto Suárez en la presentación, va a ir a hacer unos temitas.
También está el libro de Juan Carrá, que se presenta a las 8:30 en 451 libros. Salvate vos, la historia de los Molfino y la mamá de los Molfino, una asesinada, desaparecida en la última dictadura militar. No está para perderse ninguna de las dos. Justo coinciden, hay que elegir en la vida a dónde ir. Vamos a ver un ratito en cada una. ¡Chao! I will let you down.